Una de las mayores frustraciones en la vida cristiana ocurre cuando Dios nos da una promesa, pero el cumplimiento parece tardar más de lo que esperábamos. Muchas veces pensamos que cuando Dios nos habla, las circunstancias comenzarán a acomodarse inmediatamente. Y esperamos que pase todo de una manera bien milagrosa, que las puertas se abran, que los obstáculos desaparezcan y aun que todo avance rápidamente en eso que Dios nos ha mostrado. De antemano, erróneamente algunos marcan si es de Dios o no es de Dios el hecho de que no hay obstáculo. No, pues no ha habido obstáculo en esto, quiere decir que es de Dios. Pero cuando de repente hay adversidades, pensamos, es que yo creo no es de Dios, y no necesariamente. Porque si no, encontraremos muchos personajes de la Biblia que tuvieron grandes obstáculos para llegar al cumplimiento de su asignación. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, encontramos esta realidad que es muy diferente. Frecuentemente, entre la promesa y entre el cumplimiento hay algo que se llama proceso. Eso es, proceso. Y entonces podemos ver que entre el llamado y la realización del propósito aparece dentro del proceso una etapa de formación. Entre la palabra que Dios pronuncia y el momento en que se cumple suele existir este proceso que pudiera ser también llamado un desierto, y cuando estamos inmersos en el proceso, inmersos en el desierto o inmersos en el pozo, podemos pasar tiempos complicados que pueden ser desconcertantes porque parece que Dios nos dijo algo que en la realidad se contradice. Hace muchos años yo sentí que el Señor nos había dado un plan de crecimiento. En la iglesia apenas éramos tal vez 50 personas, y cuando Dios me da el plan de crecimiento, yo hago un proyecto, hago unas carpetas, preparo. En aquel tiempo no había cañón, ¿verdad? O proyector, pero preparé el reproductor de acetatos, invité a los líderes a un desayuno, a un restaurante, presenté el proyecto de crecimiento y yo sentía que Dios me había dado esa estrategia para que gente pudiera estar viniendo a nuestra congregación y más gente pudiera estar siendo parte. El problema es que cuando empezamos el proyecto parece que era el mundo del revés, y gente empezó a quererse ir de la iglesia, a cambiarse de congregación. Ya no quiero venir, voy a ir a otra. Total, que parece que en lugar de crecer, aún siendo una congregación muy pequeña, decrecimos. Ahora, usted imagínese, yo no sé cómo se sentirán los hermanos en ese tiempo, pero yo me sentía fatal. Yo tuve una crisis incluso existencial, ministerial. Como decirle, Señor, no hay problema. Si tú dices que va a decrecer, está bien, pero no me digas que va a crecer y luego que empiece a decrecer, porque yo le digo a los hermanos que vamos a crecer y no, ¿verdad? No está sucediendo. Normalmente en los tiempos de desierto, de pozos o de procesos, podemos nosotros desalentarnos y intentar dejar todo. Pero por eso es cuando en este lugar o en esta temporada donde vemos el proceso, vemos también dificultades, oposición, retrasos, pruebas, y es ahí entonces cuando fácilmente podemos pensar que Dios nos ha olvidado o que algo salió mal. Pero la Biblia nos enseña una verdad muy poderosa, y qué bueno que tenemos la palabra de Dios que nos guía, nos corrige y nos redirecciona. Porque muchas veces el desierto no es una evidencia de que Dios abandonó su plan, es evidencia de que Dios está preparando a la persona que va a recibir el cumplimiento. Porque Dios no solamente trabaja en las circunstancias, Dios trabaja en el carácter. No solamente prepara el destino, también prepara a la persona que llegará a ese destino. Por eso, antes de que tengamos muchas grandes victorias, podemos ver en la Biblia que hay periodos de desierto, de espera o de formación. Y el día de hoy vamos a abordar sobre este tema
en el que seguramente muchos, si no es que todos, nos sentiremos identificados. El tema de hoy le he titulado El desierto no es el destino. ¿Cuántos dicen amén? El desierto no es el destino. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde, hermanos? En el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo primero que quiero hablar con ustedes es que el desierto es parte de ese proceso y tenemos que entenderlo así. El desierto es parte de la preparación de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, descubrimos que Dios está hablando a su pueblo Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Después de 40 años de haber caminado por el desierto, estaban a punto de recibir aquello que Dios había prometido muchos años atrás a Abraham y a sus generaciones. Pero Dios les recuerda algo importante: el desierto no era un accidente, no era solamente una circunstancia, no había sido una pérdida de tiempo, no había sido tampoco una equivocación. Dios mismo intencionalmente los había guiado por este camino y Él mismo les explica la razón. El desierto había servido para probarlos, para revelar lo que había en su corazón, para enseñarles dependencia, para formar en ellos el carácter que necesitarían para administrar la bendición que estaba por venir más adelante. Entonces muchas veces nosotros queremos llegar rápido a Canaán, a la tierra prometida. Señor, háblame y que mañana se cumpla. Queremos la respuesta inmediata, queremos la promoción inmediata o el cumplimiento. Pero Dios sabe que hay cosas que solamente se aprenden en el desierto. Usted puede venir año tras año a estudios bíblicos y qué bueno, no solamente qué bueno, lo invito a que venga, se capacite, traiga en dónde anotar, estudie. Todo eso es muy bueno, pero se dará cuenta que muchas veces en las adversidades es donde Dios también nos enseña y nos enseña aún más. Dios sabe entonces que muchas de las cosas que aprendemos se aprenden en el desierto. Porque en la abundancia, ¿sabe lo que aprendemos? En la abundancia aprendemos gratitud, pero en el desierto nosotros aprendemos dependencia. En la comodidad aprendemos a disfrutar, pero en el desierto aprendemos a confiar. Por eso debemos entender que el desierto no es necesariamente una señal de fracaso. Muchas veces es una señal de preparación. Y hay temporadas donde Dios parece estar más interesado en trabajar en lo que está dentro de nosotros que en lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y cuando comprendemos esto, dejamos de ver el proceso como un castigo y comenzamos a verlo como parte del propósito. Nosotros como padres, cuando nuestros hijos estaban en la primaria, nosotros les enseñamos a que tenían que hacer la tarea. Pero como a todos ustedes hubo momentos en los cuales ellos decían: hoy no quiero hacer tarea, yo les decía: ¿no quieres hacer tarea? Sí, pues no hagas, en serio, no hagas. Qué padre, a todo dar mi padre, ¿verdad? Y no la hacían. Pero al otro día, me dejaron sin recreo. Ándele, qué bueno, les decía. Qué bueno. Y a veces nos llegó a hablar la maestra: oiga, su hijo no trajo tareas. Maestra, desierto le digo. Porque al fin de cuentas, hermanos, ellos tienen que saber que hay una consecuencia y que el desierto puede ser formativo para que nosotros podamos ser, en este caso, personas que sepamos cómo actuar en las diferentes circunstancias de la vida. Ahora, lo segundo que quiero hablar de algunas personas que pasaron por el desierto antes del cumplimiento. Quiero poner algunos ejemplos, porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron procesos difíciles antes de entrar a aquello que Dios había preparado para ellos. Veamos a continuación algunos de estos. Primer ejemplo, José. Antes del palacio hubo pozo y hubo cárcel. Desde joven Dios le mostró a José sueños extraordinarios, pero aquellos sueños revelaban que él tendría autoridad e influencia.
Sin embargo, el cumplimiento no llegó al día siguiente. Primero fue rechazado por sus hermanos. Después fue arrojado a un pozo. Posteriormente, vendido como esclavo. Más tarde fue acusado injustamente y terminó en una prisión. Humanamente parecía que cada circunstancia lo alejaba más de la promesa, pero Dios estaba usando cada etapa para formar el carácter de José. En el pozo desarrolló humildad. En la esclavitud desarrolló servicio. En la cárcel desarrolló paciencia, porque todavía en la cárcel lo olvidaron, ¿verdad? Ahí. Y cuando finalmente llegó al palacio, José estaba preparado para administrar la responsabilidad que Dios iba a colocar sobre sus hombros. El cumplimiento llegó, pero antes del cumplimiento hubo un proceso. Al final, fíjense, y este es un versículo que está maravilloso. Hablando con sus hermanos, José llegó a una conclusión. Veamos Génesis capítulo 50, versículo 20. Y le dice a sus hermanos que le habían hecho tanto mal, les dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se imaginan? Pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Me quisieron hacer mal, pero Dios lo resolvió en algo bueno. Entonces, años después podemos ver que estamos viendo que José estaba mirando hacia atrás y comprendió que el proceso tal vez no lo podía entender en su momento, pero que fue necesario. El pozo, la esclavitud y la cárcel no habían sido obstáculos para que se cumpliese el plan de Dios. Habían sido instrumentos que Dios utilizó para llevarlos exactamente al lugar donde debería de estar. Por lo tanto, José entendió que Dios estaba obrando aún cuando las circunstancias parecían injustas. Muchas veces nosotros queremos entender el propósito en medio de la cárcel o dentro del pozo o en la esclavitud. Pero recuerde, en medio de la circunstancia normalmente no lo vamos a comprender. Ahí lo que tenemos que hacer es comprender que Dios está en el asunto, depender totalmente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo lo tenemos en Moisés. Antes de liberar a Israel, pasó 40 años en el desierto. Moisés había crecido en el palacio de Faraón, tenía educación, preparación y privilegios. Sin embargo, Dios todavía no había terminado su obra en él. Después de matar al egipcio, tuvo que ir huyendo al desierto. Antes de ese acontecimiento, podemos ver que lo que conocemos de Moisés es que Moisés fue el gran libertador, el gran líder, el que abrió el Mar Rojo. Pero tenemos que saber que cuando él sale del palacio después de 40 años, duró 40 años en el desierto. 40 años haciendo ¿qué? Cuidando ovejas. 40 años lejos del reconocimiento, 40 años lejos de los escenarios, 40 años donde parecía que nada importante estaba ocurriendo, pero Dios lo que sí estaba haciendo, estaba trabajando en él. El hombre impulsivo, ese que inclusive había asesinado a un egipcio, ahora estaba aprendiendo sobre la mansedumbre. El hombre que confiaba en sí mismo, estaba aprendiendo a depender de Dios. El futuro libertador estaba siendo formado, y cuando llegó el momento señalado por Dios, apareció Dios en una zarza ardiente 40 años después de estar en el desierto. Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2, Dios se le aparece y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Lo interesante es que el llamado definitivo de Moisés no ocurrió en el palacio en Egipto, sino ocurrió en el desierto. El lugar que parecía un retraso terminó convirtiéndose en el escenario donde Dios reveló su propósito. Muchas veces pensamos que Dios nos olvidó durante los años de preparación, cuando en realidad estaba preparando el momento exacto para revelarnos la siguiente etapa de nuestro llamado.
El desierto de Moisés no fue el fin de su historia. Fue el lugar donde Dios encendió la zarza que cambiaría su historia y el rumbo de la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Tercer ejemplo, David, el rey David. Antes del trono hubo cuevas y persecución. Porque David recibió una promesa extraordinaria cuando Samuel el profeta derramó aceite sobre su cabeza. Él fue ungido como futuro rey de Israel. Imagínense, llega el profeta, lo unge, tú eres el rey. ¡Ah, qué padre! Tráiganme una soda. No, espérame, vas a ser el rey después. Lo ungieron, ¿verdad? Nada más. Y le dijeron que iba a ser el rey, pero no le dijeron cuándo. Bueno, entre la unción como rey y el cumplimiento hubo un sinfín de situaciones como persecución, injusticia y rechazo. Hubo momentos donde tuvo que esconderse en una cueva mientras era perseguido por Saúl. Muchas veces David tuvo oportunidades para tomar atajos, pero eligió esperar el tiempo de Dios. Y durante esos años, Dios estaba formando al rey que sería el mejor rey de la historia de Israel. Porque administrar un reino requería mucho más que la unción, de darle un nombramiento. Requería una unción, pero también requería carácter. Las cuevas fueron los lugares donde se convirtieron en la escuela, donde Dios preparó al hombre que gobernaría Israel. Muchos de los salmos que nosotros tenemos en la palabra y que son de tremenda bendición para nuestras vidas, fueron escritos, no fueron escritos en el trono. Normalmente los salmos de David fueron escritos en las cuevas. Fueron escritos mientras era perseguido. Por ejemplo, veamos uno, Salmo 57:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, estaba en el mero proceso, en medio de la cueva, ¿verdad? En medio del desierto, en medio de ese momento donde no entendemos y cuestionamos: ¿por qué si te he amado? ¿Por qué si he sido fiel? ¿Por qué si me dijiste? ¿Por qué si me diste la promesa? Bueno, así estaba David también. Señor, ¿verdad? Ten misericordia. En ti me voy a amparar hasta que pasen mis quebrantos. Porque mientras huía de Saúl, aprendió a depender de Dios de una manera que probablemente nunca hubiera aprendido si hubiera sido llevado de inmediato al palacio. Las cuevas no solamente protegieron a David de sus enemigos, también formaron su carácter. Y fue allí donde aprendió a confiar en Dios cuando él no entendía el proceso por el que estaba pasando. Y cuarto ejemplo, nuestro Señor Jesús, antes de empezar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice la Biblia que antes de iniciar su ministerio, el mismo Espíritu lo llevó al desierto con una finalidad: ser tentado por el diablo. Después de este episodio vendrían los milagros, vendrían las multitudes, vendría el ministerio. Oiga, se oye raro, el ministerio público, pero no es que vinieran a agarrarlo, no. El ministerio del Señor públicamente, ¿verdad? Pero antes de todo esto vino el desierto. Aún nuestro Señor Jesús pasó por un proceso de preparación antes de entrar plenamente en la obra que el Padre le había encomendado. Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos notar. El Padre Celestial siempre le confortó en medio de su desierto. Si vemos Mateo 4:11, dice: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, después de la prueba vino el fortalecimiento. Después del desierto comenzó su ministerio públicamente. Después de la preparación vino el cumplimiento, y el Padre no permitió el desierto para destruir a nuestro Señor Jesús, sino lo permitió para prepararlo para la etapa que estaba por comenzar. Y el mismo principio sigue vigente hasta el día de hoy. Dios, para cumplir su propósito y formar el carácter que quiere formar en nosotros, permitirá que pasemos por desiertos, por cuevas, por pozos, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a depender de nuestro Dios.
¿Cuántos han pasado por alguna de las situaciones mencionadas? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos nos podemos sentir identificados. Y esto nos lleva a una pregunta en este tercer punto. ¿Cómo perseverar mientras Dios nos prepara en el desierto? La pregunta importante no es solamente por qué llegan los desiertos, y esto nos debe de quedar claro. Van a venir desiertos a nuestra vida. La pregunta es cómo debemos responder mientras nosotros atravesamos esos procesos. Porque, como lo hemos mencionado, inmersos en el proceso, hermanos, podemos entrar hasta en crisis de fe. Yo recuerdo que era desde el año 2008 más o menos, empecé a servir en una fábrica como capellán. Damos asistencia emocional y espiritual en esa fábrica. Y al poco tiempo me hicieron líder, ¿verdad?, del grupo de los capellanes de esa fábrica. Y yo estuve sirviendo muy a gusto, era muy bendecido poder apoyar a la gente. Y aún así, pues recibíamos un salario que pues, también ayudaba a la economía familiar. Yo era muy feliz, tenía 12 años como capellán, cuando de repente, ¿cómo es que entré? Bueno, había una empresa de capellanes en Estados Unidos que hizo un contrato con la fábrica en Estados Unidos, y ese contrato se hizo allá. Entonces la empresa de capellanes nos buscó y hizo un equipo de capellanes, y bueno, yo me convertí en el líder aquí, al menos en la ciudad. Y bueno, de repente nos avisaron en el mes de marzo del 2020, nos dicen, ¿saben una cosa? El contrato que teníamos con la empresa se cayó. Por lo tanto, vamos a dejar de operar ahí. Principios de febrero, empieza marzo, y luego viene la pandemia, finales de marzo. Entonces, cuando se cae el contrato, yo ya tenía mucha experiencia como capellán, tenía capellanes, un equipo de capellanes listo. Entonces me metí a estudiar capellanía de manera formal y dije, voy a empezar una propia empresa o ministerio u organización de capellanes que no tengan que hacer un contrato corporativo, sino que pueda ir personalmente con las empresas y ofrecer productos de cuidado a los empleados y sus familias. Pues resulta, hermanos, que hablé con los capellanes que tenía, ya tenía el equipo de capellanes listos, y empecé a buscar empresarios. Uno a uno empecé a buscarlos, a ofrecerles, y a todos se les hacía muy padre el proyecto, muy bien, pero nadie quería implementarlo en su empresa. Y es ahí donde uno empieza, Señor, no se trata de ganar dinero, se trata de servir. No se trata de ganar una recompensa económica, se trata de ganar almas. ¿Por qué todos me dicen que no? Es más, hubo empresarios que hasta ni me contestaron el teléfono. Déjenme les digo quiénes, para que no vayan a sus empresas. No se crean. Y no pasó nada, hermanos. Entonces, es más, todavía tengo el grupo aquí, Capellanes Chihuahua, y ahí están mis capellanes esperando. Ya llevamos 6 años esperando, y la verdad no se concretó nunca nada. ¿Por qué, hermanos? Porque también Dios a veces permite que haya tiempos y asignaciones temporales. Es decir, que empiezan y terminan, porque Dios tiene algo. Hermanos, ahí yo sí entré, aunado con la pandemia, aunado con muchas cosas, así como preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si lo único que quiero yo es servirte, ayudar al necesitado. Y bueno, pues ¿se acuerdan que les dije que me metí a estudiar profesionalmente capellanía? Pues me gradué de capellán. ¿Y qué creen? Me pidieron hacer servicio en la policía. Y ahí voy a la policía, muy temprano, a llevar el mensaje y a estar ahí en ese lugar. Yo no digo ni considero que haya sido un pozo o un desierto, pero sí ir muy temprano, y no recibíamos ningún tipo de beneficio económico. Era puro dar, dar y dar. Por 4 años estuve yendo a la policía, hasta que el Señor me abrió la puerta para empezar a desarrollar las clases que ahora tenemos. Y ahora, hermanos, puedo ver cómo el Señor permitió una etapa, e inclusive al final me hizo fracasar en ella para llevarme a otra etapa
donde si usted hoy me pregunta que qué prefiero, ser maestro o ser capellán, la verdad es muy honroso ser capellán, pero prefiero ser maestro. Entonces, la verdad, hermanos, es de que tenemos que aprender que en medio del proceso tenemos que confiar. Y eso es lo más difícil. Porque es difícil confiar cuando nuestros ojos no ven. Es difícil confiar cuando las puertas se cierran. Es difícil confiar cuando de repente tenemos necesidad y vemos que en nuestros bolsillos también no hay lo suficiente. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confiar. Porque entonces la pregunta no es por qué pasamos, sino cómo responder en medio de estos procesos. Porque todos vamos a enfrentar este tipo de temporadas donde las circunstancias van a parecer contradecir las promesas. Momentos donde no entenderemos lo que Dios está haciendo. Momentos donde sentiremos que estamos esperando demasiado. Y es por eso que a continuación quiero darles 5 recomendaciones para perseverar mientras estamos en un desierto. Primera recomendación: recuerde constantemente las promesas de Dios. Esa es la primera. José no permitió que las circunstancias destruyeran su confianza en Dios. David nunca olvidó la unción y Moisés nunca dejó de ser parte del propósito de Dios que él tenía para su vida. Cuando el proceso se vuelve difícil, nosotros necesitamos recordar lo que Dios ya nos habló. Las circunstancias cambian, pero la palabra permanece. Por eso no permita que el desierto le haga olvidar promesas que Dios le dio. Dios las va a cumplir de una u otra manera. Segunda recomendación: confíe que el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios, porque esto es otra cosa. A veces Dios no nos responde, tiene silencio con nosotros y nosotros todos desesperados, todos tóxicos, ¿verdad? Sí, Señor, pues si no me hablas, entonces no voy a ir a la iglesia en 2 meses. Y le queremos hacer manita de puerco al Señor, hermanos, doblarle su mano. No, hermanos, si Dios no nos habla, no quiere decir que Dios no esté. Aun cuando no escuchamos nuevas instrucciones, Dios seguirá obrando, hermanos. José no entendía lo que ocurría en la cárcel. Moisés no entendía por qué pasaban los años en el desierto. David no entendía por qué tenía que seguir huyendo, pero Dios estaba trabajando en cada detalle. Aun cuando no veamos movimiento, Dios sigue construyendo el cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Tercer recomendación: permita que el proceso produzca madurez espiritual. Muchas personas solo quieren salir del problema, pero Dios quiere formar algo dentro de nosotros. Entonces, cada prueba tiene el potencial de producir crecimiento. Cada desierto puede fortalecer la fe. Cada espera puede profundizar nuestra dependencia de Dios. Por eso, no pregunte solamente ¿cuándo terminará esto? Pregunte también, ¿qué quieres, Dios, enseñarme durante este proceso? ¿Qué cosas necesito trabajar de mi carácter? Cuarta recomendación: evite tomar atajos fuera de la voluntad de Dios. David tuvo oportunidades para eliminar a Saúl en más de una ocasión. José pudo haberse llenado de amargura. Moisés pudo haber regresado a Egipto antes del tiempo correcto. Es más, los mismos a los que estaba libertando le decían: regresemos, estábamos mejor allá. Pero estos hombres entendieron algo importante: siempre los atajos producirán resultados rápidos, pero muchas veces dañan el propósito de Dios. Espere el tiempo correcto. La voluntad de Dios siempre vale más que la prisa humana. Hace muchos años me hablaron sobre una promesa, y la promesa era que Dios me iba a llevar a conocer países, y no como turista, que Dios me iba a llevar a países y que Dios me iba a dar recursos financieros. Y la verdad, cuando me dio eso, hermanos, yo nomás conocía el paso. De verdad,
yo no conocía el mar. Yo nunca me había subido a un avión y Dios me dice que me va a llevar a conocer países. Yo era un adolescente, hermanos, que tendría a lo mejor unos 17, 18 años, que la primera vez que fui más lejos de la ciudad del Paso, Texas, fue a Los Ángeles con el grupo de la iglesia que fuimos a presentar una obra. Y en ese viaje nos llevaron al mar. Por primera vez conocí el mar. Y el que nos llevaba ahora es un pastor. Me dijo: Eric, ahí está el mar. 18 años. Y salgo corriendo, hermanos, yo al mar. Y me echo un clavado como si fuera alberca. Y usted sabe ya lo que pasó, ¿verdad? Recuerda la canción esa de los reggaetoneros que dice: de reversa, mami, ¿verdad? Me vine así. Mi primera vez, ¿cómo Dios se atrevía a darme una palabra de alguien que no tenía experiencia en vuelos y todo? Ahora, yo no voy a ser probablemente el Carlos Slim, súper rico, pero hermanos, puedo decirle por la gracia de Dios que el Señor nos ha ido llevando el cumplimiento poco a poco de ir a un lugar dentro y fuera de México, compartiendo, capacitándonos, y eso se ha ido cumpliendo paulatinamente, poco a poquito. Y de dinero no le digo porque después me piden prestado, pero no. Estamos en espera, pero yo creo que no nos ha faltado nada. Creo que Dios ha sido muy fiel, a pesar de que se han caído proyectos como el que les mencioné, seguir avanzando en la promesa. Dios es fiel, y aquel que es fiel, aquel que nos llamó es fiel. ¿De qué debemos de temer? Amén, hermanos. Por eso la quinta recomendación es: mantenga la mirada en el propósito final. El desierto no es el destino. El proceso no es el final de la historia. La cárcel no fue el destino de José, solamente fue temporal. Las cuevas no fueron el destino de David, y el desierto no fue el destino de Moisés. Seguramente será tampoco su destino. Dios sigue guiando la historia, y el mismo Dios que inició la obra será fiel para completarla, será fiel para cumplirla, y yo lo creo y espero que usted también. Amén, hermanos. Hoy quiero concluir diciendo que quizás usted no entiende por qué está pasando por algún desierto. Todos pasamos y no crea que es un desierto. A veces pasamos por un desierto y salimos y luego volvemos a entrar a otro desierto o a otro pozo, y así puede ser la vida. En su momento José no lo entendía cuando estaba en el pozo, ni cuando servía como esclavo, ni cuando estaba en la cárcel, pero años después pudo decir: Dios lo encaminó a bien, Dios lo usó para mi bendición. Y tal vez llegará el día en que usted también podrá mirar hacia atrás y descubrir que aquello que parecía un obstáculo era parte de la preparación de Dios para el cumplimiento de sus promesas. Tal vez hoy usted se encuentra ante la promesa y ante el cumplimiento, en ese intervalo, ¿no? Promesa, cumplimiento, y ahí estamos la mayoría de nosotros. Dios ya habló, Dios ya mostró su dirección, Dios ya puso una carga o un sueño en nuestro corazón, pero las circunstancias actuales parecen más un desierto que la tierra prometida. Y quizás se ha preguntado: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? La respuesta puede ser más sencilla de lo que usted imagina, porque Dios no solamente trabaja en las promesas, también trabaja en las personas que recibirán esas promesas. Como lo vimos hoy, recuerde siempre a José con el pozo antes del palacio, Moisés en el desierto antes de convertirse en el libertador, David en una cueva mucho antes que en el trono. El pueblo de Israel tuvo un desierto antes de entrar a la tierra de Canaán, y nuestro Señor Jesús fue a un desierto antes de iniciar su ministerio público. El desierto no significa que Dios cambió de opinión, no significa que la promesa fue cancelada, no significa que el propósito terminó. Muchas veces significa que Dios todavía está preparando algo dentro de usted, porque antes del cumplimiento puede existir un proceso. Antes de la promoción suele existir preparación. Antes de la victoria suele existir formación. Y cuando finalmente llegue el momento de ver cumplidas las promesas de Dios, usted descubrirá
que el desierto no fue una interrupción del plan, sino parte del plan de Dios para su cumplimiento. Termino con lo siguiente. Los mayores propósitos de Dios suelen construirse en los lugares donde aprendemos a depender completamente de Él. Pero recuerde esto, el desierto puede ser incómodo, el desierto puede ser largo y el desierto puede ser difícil. Pero el desierto, recuérdelo siempre, no es el destino. El destino es el propósito de Dios en esta tierra y el destino es la gloria eterna con Él. En el nombre de Jesús decimos amén.